Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver un aspecto concreto de los monosacáridos, que es la isomería. Bueno chicos, como dije antes de la intro, vamos a ver lo relacionado con la isomería de los monosacáridos. Primero, ¿qué es la isomería? Si atendemos etimológicamente, la palabra iso y mería quiere decirnos que son compuestos químicos que tienen la misma fórmula, pero una diferente ordenación de sus componentes y por tanto diferentes propiedades. Es decir, que tienen diferentes estructuras y por tanto eso va a conllevar diferentes propiedades a pesar de tener la misma fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos el éter metílico y el etanol, que tienen la misma fórmula pero diferentes propiedades y en consecuencia diferentes nombres. Tenemos diferentes tipos de isomería. Tenemos una isomería funcional, una isomería espacial, se conocerían como estereoisómeros, isomería óptica y luego los anómeros. Es decir, tenemos 4 tipos, digamos así, de isomería. La primera es la isomería funcional, es decir, tienen la misma fórmula pero diferente función. Como sabemos, los glúcidos pueden ser de 2 tipos: aldehído, llamándose aldosas, o función cetona, llamándose cetosas. Aquí lo tenemos. Ambos tienen la misma fórmula, pero diferentes funciones. No es lo mismo una aldosa que una cetosa. Isomería espacial. La isomería espacial quiere decir que tiene la misma fórmula, pero una diferente ordenación espacial de sus carbonos asimétricos. Así, por ejemplo, tendríamos enantiómeros. Si encontramos que 2 moléculas van a ser imágenes especulares la una de la otra, es decir, como nuestras manos. Observamos que si ponemos el dorso al frente, como el pulgar de la mano derecha queda hacia un lado y como el pulgar de la mano izquierda queda hacia otro. Esto quiere decir que son imágenes especulares. Si yo me pongo al lado de un espejo, mi parte izquierda es la parte derecha de la persona reflejada en el espejo. ¿Se entiende, no? ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Y si no fueran imágenes especulares, hablaríamos de diastereoisómeros. Y concretamente, dentro de esos diastereoisómeros encontramos los epímeros, que no son la misma molécula por solo el cambio de un único carbono asimétrico. Sé que es bastante complejo, pero se puede pillar fácilmente. ¿Confiar en mí? Tengo miedo. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Aquí tenemos, veis cómo la D-glucosa y la L-glucosa son imágenes especulares. Fijaros en los grupos hidroxilo, como el primer grupo hidroxilo, el de la D-glucosa queda a la derecha y el de la L-glucosa queda a la izquierda, y así sucesivamente con los respectivos carbonos asimétricos, es decir, con los diferentes grupos hidroxilo. Veis cómo son imágenes especulares, la parte izquierda de una molécula es la parte derecha de la otra. Sin embargo, luego tenemos los diastereoisómeros, concretamente los epímeros, en el que no son la misma molécula por solo el cambio de un único carbono asimétrico. En este caso estamos viendo la glucosa y la galactosa, y lo que está señalado en rojo es ese carbono asimétrico que cambia la conformación. Visteis cómo se repite, cómo el grupo OH de un lado está para el otro en esa molécula, ¿no? Aquí tenemos que parte de los diastereoisómeros de la glucosa, y en concreto os estoy señalando los epímeros, que son aquellos diastereoisómeros que solo cambian la configuración de un único carbono asimétrico. Aquí tenemos la alosa, la glucosa, la manosa y la galactosa, y las flechas verdes indican cómo cambian respecto a la glucosa los carbonos asimétricos. Sin embargo, el resto no están señalados en recuadros rojos porque cambian más de un único carbono asimétrico. Ahora vamos con la isomería óptica. La isomería óptica es aquella que va a cambiar el plano de luz polarizada. Es decir, si yo disparo un rayo de luz polarizada, si se desvía hacia la derecha, es decir, hacia el sentido de las agujas del reloj, hablaríamos de destrógiro, mientras que si gira hacia la izquierda, hablaríamos de levógiro, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí vemos como un rayo de luz polarizada impacta en una cubeta con una disolución de un determinado monosacárido y se desvía, en este caso concreto, hacia la derecha, por tanto sería destrógiro. Y luego tenemos los anómeros, esto ya lo vimos en el vídeo anterior, que cuando se cicla un determinado monosacárido, ya sabéis que los monosacáridos se ciclan cuando están en disolución y ese grupo carbonilo se encuentra condensado por un enlace hemiacetal o hemicetal, y
forman anómeros, es decir, cuando se cicla, el grupo OH del carbono 1 puede estar hacia abajo y se denomina alfa, o puede estar hacia arriba y se denomina beta, como lo podéis encontrar aquí. Siguiente. Ahora vamos a desarrollar cada una de las isomerías. La primera, la más fácil, isomería funcional. Tengo la misma fórmula, pero diferentes funciones, aldehído o cetona. El caso, gliceraldehído o dihidroxiacetona. Son diferentes, misma fórmula, pero no es lo mismo una aldosa que una cetosa. Ahora vamos con la isomería espacial, que nos puede dar un poco más de lata. Aquí encontramos la glucosa y la fructosa y lo vamos a disponer por la proyección de Fischer. ¿Qué es la proyección de Fischer? ¿Veis cómo la cadena hidrocarbonada está en vertical? Pues hay que numerarla. El carbono 1 va a ser aquel que lleva la función aldehído o el carbono terminal más próximo a la función cetona. ¿Qué quiere decir? El del aldehído va a ser fácil, va a ser siempre el carbono 1. Si vemos un grupo carbonilo aldehído, es decir, terminal, va a ser siempre el carbono 1. Sin embargo, donde nos puede dar problemas es en la cetona, pero la cetona observamos cómo está más cerca de un extremo que de otro. Si está más cerca de un extremo, lo indicamos ese extremo como carbono 1. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si queda justo en medio de la molécula? Pues podríamos elegir hacia una o hacia otra, no habría problema. Pero siempre el carbono 1 queda arriba en el papel. Y después vamos a disponer los grupos hidroxilo e hidrógeno a ambos lados de la cadena hidrocarbonada. Es decir, el carbono 1 va a ser la función aldehído o el carbono terminal más próximo a la función cetona. Y seguimos nombrando los carbonos y unidos a cada uno de los grupos hidroxilo o hidrógeno. Ahora, de aquí vamos a señalar los carbonos asimétricos, que lo llevo diciendo bastante en el vídeo, pero todavía no lo he explicado. ¿Qué es un carbono asimétrico? Un carbono asimétrico es aquel carbono que tiene 4 grupos funcionales diferentes unidos así. De aquí, ¿qué carbono asimétrico podéis ver? Pues aquel en el que tiene los 4 grupos funcionales diferentes, es decir, los 4 balones a los que está unido, pues que tengan diferentes colores. Y aquí lo tendríamos, ¿no? Carbono asimétrico es aquel carbono en el que se encuentra unido a 4 grupos funcionales distintos. Esto va a ser muy importante para la isomería espacial. Los carbonos asimétricos siempre se van a representar con un asterisco. Bien, entonces vamos a, como ya sabemos, disponer la molécula en la proyección de Fischer, la disponemos en vertical. El carbono 1, acordaros, siempre va a ser la función aldehído o el carbono terminal más próximo a la función cetona. Así que ahora vamos a ver qué carbonos van a tener 4 grupos funcionales distintos. Y va a ser, el primero no puede ser la función aldehído, ¿por qué no? Porque tiene un doble enlace unido al oxígeno. Por tanto, no tiene ni 4 grupos funcionales diferentes. Ya tenemos un oxígeno que se encuentra repetido por ese doble enlace. Así tendríamos que cuando lo representamos en la disposición vertical y con los grupos OH y H a ambos lados, encontramos 4 carbonos asimétricos en la glucosa, que son estos 4 que quedan en el medio. ¿Por qué el último no? Porque tiene 2 hidrógenos, no tiene 4 grupos funcionales diferentes. Se puede entender, ¿no? Sin embargo, los que están en medio, sí. Bien, y ahora también importante, como podéis ver tenemos una nomenclatura de D-glucosa y L-glucosa. Estos son enantiómeros, son isómeros espaciales que son enantiómeros. Pero ¿por qué se llama D y por qué se llama L? Muy fácil. Si veis en la proyección de Fischer, el grupo hidroxilo del último carbono asimétrico, si queda a la derecha en el papel, lo llamaríamos como D-glucosa en este caso, el D y su forma enantiomérica. Mientras que si el grupo hidroxilo queda a la izquierda, lo llamaremos como L. Por ejemplo, aquí tenemos la glucosa, como el hidroxilo en el primer caso queda a la derecha, lo llamaremos D. Queda a la derecha del último carbono asimétrico. Mientras que en el otro caso, al quedar a la izquierda y ser una imagen especular, lo haríamos como L-glucosa. También tendríamos aquí el caso del gliceraldehído, solo tiene un único carbono asimétrico y observamos como si el grupo hidroxilo queda al lado izquierdo en el papel sería L, si queda a la derecha sería D. Los enantiómeros, vuelvo a decir, son imágenes quirales o especulares. Aquí lo tenéis, ¿vale? Veis cómo da la vuelta y esa línea de puntos sería como un espejo. La parte derecha sería la parte izquierda del espejo. Y cada carbono asimétrico tiene 2 posibilidades de combinación, por tanto, encontraríamos 2 elevado a n
estereoisómeros, es decir, 2 elevado a n isómeros espaciales, de los cuales, si son imágenes especulares, se llama enantiómero. Si no son imágenes especulares, se habla de diastereoisómero. Y si no son la misma molécula por el cambio de un único carbono asimétrico, sería un diastereoisómero, pero concretamente se llama epímero. Es decir, un epímero es un diastereoisómero en el que solo cambia la conformación de un único carbono asimétrico. Esto va a ser importante porque, si bien ya sabemos que a través de la proyección de Fischer podemos tener en los enantiómeros D y L-glucosa, cuando estamos hablando de diastereoisómeros ya cambia el nombre. Observar cómo la glucosa, ese diastereoisómero ya no es LD o lo que sea glucosa, sino que ahora se llama manosa, porque a pesar de que es la misma molécula, al tener una diferente ordenación, tiene diferentes propiedades y diferentes nombres, lo que ya dijimos en la introducción. Bien, fijaros aquí, ¿no? Como también con la ribulosa y la silulosa pasa lo mismo, cambia la conformación de carbonos asimétricos sin ser imágenes especulares y ya cambia el nombre. Ahora vamos con la isomería óptica. La isomería óptica es aquella en la que si yo disparo un rayo de luz polarizada, es decir, aquella en la que vibra en un único plano en una cubeta que tiene monosacáridos en disolución, si se desvía, se refracta, se desvía hacia la derecha, hablaríamos de destrógiro, mientras que si se refracta, desvía hacia la izquierda, hablaríamos del levógiro. Este caso concreto sería de un destrógiro porque se desplaza en el sentido de las agujas del reloj. Ahora bien, pregunta trampa que suelen preguntar siempre. Isomería óptica e isomería espacial. ¿Es lo mismo destrógiro que la forma D y levógiro que la forma L? Es decir, ¿el isómero espacial L-glucosa siempre tiene que ser levógiro? Para nada, son isómeros diferentes. Lo que pasa es que solemos caer en esta tentación de decir, pues el D es destrógiro y el L es levógiro. Vuelvo a decir, esto es una pregunta muy recurrente, especialmente en la EBAU. Entonces, no, para nada, esto es una pregunta trampa, ¿vale? Sí, somos malos los biólogos, los bioquímicos y demás. ¿Por qué utilizamos eso? Bueno, pues quizá por simplificación de nomenclatura, pero no es lo mismo un isómero espacial que un isómero óptico, para nada, y es una pregunta trampa. Es una mierda. Y bueno, y ahora vamos con los anómeros. Sabemos que cuando los grupos carbonilo están en disolución van a formar un enlace de condensación hemiacetal o hemicetal y van a formar una estructura cíclica. Esa estructura cíclica, el primer carbono, el grupo hidroxilo puede estar hacia arriba o hacia abajo y puede formar el anómero alfa si el grupo hidroxilo queda hacia abajo o el anómero beta si queda hacia arriba. Esto también es un tipo de isomería. Y ahora sí, acabamos este vídeo, así que espero que haya quedado bastante claro la isomería, que es algo importante y a destacar, y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Hasta la próxima!